Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador del cielo y de la tierra, Padre nuestro que estás en los cielos, Dios, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, oh Dios, porque no hay Dios tan grande como tú. Padre, gracias por el privilegio tan grande que tú nos das, oh Dios, de poder compartir tu palabra, Dios. Gracias por el Espíritu Santo que ha estado siempre con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, el cual nos revela toda la verdad y nos guía a toda la verdad. Jesús, gracias por el camino vivo y nuevo que tu sangre abrió para nosotros. Por esa sangre, oh Dios, Señor, tengo entrada libre a tu presencia, Padre. Puedo ser acepto ante ti, oh Dios, Señor. Yo invoco el poder de la sangre de Jesucristo en esta reunión, Señor. Declaro, oh Dios, Señor, que todo espíritu demoníaco queda sometido bajo los pies de Jesucristo. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, pido, danos oídos para oír lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia, corazón para entender y obedecer. Señor, que mientras tu palabra está siendo predicada, los enfermos sean sanados, los cautivos sean libertados. Ato el espíritu antagónico que quiera levantarse contra el conocimiento de tu palabra, Señor. Padre, pido sabiduría porque tu palabra me da autoridad legal para venir ante ti a pedir sabiduría, espíritu de revelación, de entendimiento. Las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de los hombres, son las cosas que tú has preparado para los que te amamos. Te amamos, Dios del cielo. Padre, llévanos más profundo en la revelación del reino, Señor. Rompe los sellos de revelación, oh Dios, Señor. Padre, llévanos, oh Dios, a nuestro lugar sentado juntamente contigo, Jesús, en los lugares celestiales. Señor, revélanos nuestra herencia. Padre, revélanos nuestra ubicación geográfica, espiritualmente, oh Dios, Señor. Llévanos a poseer, oh Dios, Señor, las cosas, Señor, Padre Santo, que tú has dispuesto para nosotros, en el nombre de Jesús. Y usted dice, aleluya, puede tomar su lugar. Soy muy bendecido de poder estar aquí este miércoles con ustedes, compartiéndole acerca del reino, porque el reino tiene muchísimo del cual nosotros tenemos que aprender. El asunto es que yo creo que la iglesia moderna ha perdido una gran oportunidad de aprender cultura del reino. Cuando uno viaja a un país, los que hemos tenido la oportunidad de ir a varios países, una de las primeras cosas que yo hago es ilustrarme acerca de la cultura de ese país, para saber qué voy a comer, para saber qué tipo de ropa debo llevar de acuerdo a la temporada a la cual yo esté viajando. Trato de aprender un poquito del lenguaje coloquial de esa nación. Me ilustro un poquito de su panorama político en el momento del viaje. Veo un poquito de sus creencias para yo no ir tan lejos y tan distante. Es lo que uno hace en una visita. Imagínense que a usted le tocase vivir en un país extranjero. Lo primero que usted tiene que hacer, si usted quiere vivir en paz y tener éxito, es olvidar su cultura de su país de origen y aprender la cultura de ese país, porque resulta que las culturas chocan. Si usted no aprende la cultura, es como que si usted pretende venir a vivir a Colombia, usted no es colonense, usted tiene que aprender a comer arroz con coco, arroz con poroto, arroz con rabito, usted tiene que aprender a comer marisco, porque si no usted se va a sentir extraño aquí. Todo el mundo hablando de la dominguera y usted no sabe de qué le están hablando. Todo el mundo hablando del bon, del pastelito, del plantito, y usted no sabe de qué le están hablando. Eso es cultura. Nosotros tenemos que entender que nosotros venimos de un reino. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros procedemos de un reino que es un reino eterno, pero hemos aprendido cultura de este reino terrenal. ¿Y sabe dónde está haciendo lo difícil? Volver a recordar la cultura del lugar en donde nosotros venimos. ¿Alguien está aquí? Lo peor que te puede pasar es que tú olvides la cultura de tu reino. Y yo creo que la iglesia ha pasado por este gran problema. La iglesia no ha entendido la cultura del reino de donde viene. Y como no han entendido todavía la cultura, han estado emulando culturas de cuantas naciones, de cuantos reinos pasan por allí. La iglesia trata de imitar esa cultura. Por eso es que vemos dentro de la iglesia
una mezcla de tantas cosas, porque no hay una identidad. Usted no sabe de dónde es, usted no sabe cuáles son las normas culturales del reino al cual usted proviene. Y es por eso que usted está buscando tantas cosas. En Mateo capítulo 6, versículo 31 al 34, Mateo 6, voy a tratar de ser corto, pero no quiero correr, por eso no digo que breve, porque quiero compartir con usted un peligro que está pasando en la iglesia. Un peligro que, si nosotros no hacemos algo por atender a eso, podemos tener iglesia, pero perder el reino. ¿Usted escuchó lo que yo le estoy diciendo? Porque podemos tener iglesia, pero no significa que tengamos reino. Jesús, hablando en Mateo capítulo 6, verso 31, no os afanéis, pues, ¿por qué comeréis o qué beberéis o qué vestiréis? Porque los gentiles, porque los que no son de esta cultura buscan, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, me gusta la forma en cómo Jesús nos da en nuestro origen y en nuestro final. Él empieza diciendo: no tengan preocupación por lo que van a comer, por lo que van a beber o por lo que van a vestir, porque eso lo buscan los gentiles. Es decir, lo primero que Jesús marcó la diferencia entre la gente del reino de allá y nosotros del reino eterno. Y él le da balance diciendo: porque vuestro Padre, es decir, ellos se afanan porque ellos no tienen identidad. Ellos se afanan porque ellos no tienen un padre que se preocupe por ellos. Pero ustedes tienen que entender que tenemos un Padre. Diga conmigo: tenemos un Padre. Porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Me gusta esto. Nuestro Padre sabe que tenemos que comer, que tenemos que beber, que tenemos que vestir. Él lo sabe. Y me gusta que tú dices: aún antes de que se lo pidamos, aún antes de que nosotros tengamos siquiera la necesidad, el Padre sabe que la vamos a tener. Y Él no se queda sencillamente sabiendo que tenemos necesidad. Entonces Jesús dice: no se afanen. Los gentiles se afanan buscando esa cosa. Preste atención a esto. Él dijo: los gentiles buscan estas cosas. La vida de una persona que está fuera del reino se basa en buscar qué voy a comer, buscar qué voy a beber, buscar qué voy a vestir. Entonces él dice: ustedes no pueden hacer eso, porque ustedes no fueron llamados a buscar lo que van a comer, a buscar lo que van a beber y a buscar lo que van a vestir, porque ustedes no son huérfanos. Ustedes tienen un Padre que sabe que ustedes necesitan todas estas cosas y Él está al cuidado de ustedes. ¿Qué quiso decirnos Jesús con esto, pastor? No inviertan energía buscando esas cosas, porque toda su energía debe concentrarse en buscar algo. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Cuáles? Lo que me voy a comer, lo que me voy a beber, lo que me voy a poner. Todas estas cosas os serán añadidas. Usted y yo no podemos, iglesia, estar buscando afanosamente lo que están buscando los gentiles. ¿Sabe por qué usted tiene afán por estas cosas? Porque usted dejó de buscar el reino. El que deja de buscar el reino se afana por las cosas. Y hemos encontrado una iglesia afanada aún en servir a Dios. Porque la iglesia tiene más afán por servir a Dios que por buscar a Dios. Marta, Marta, afanada y turbada estás. ¿Qué estaba haciendo Marta? Preparando, sirviendo para que Jesús comiera algo, arreglando para que Jesús se sintiera cómodo. Y se quejaba porque María no la ayudaba. Y Jesús le dijo: Marta, tú estás afanada y turbada.
porque tú estás haciendo, tú estás sirviendo. Marta, María está buscándome. Y hemos encontrado una iglesia afanada sirviendo, pero que no está buscando. Al punto que se desgastan y ya no le queda fuerza para orar, a buscar a Dios, porque di todo lo que tenía en el servicio. Y no me malentienda, servir es bueno, pero es peligroso cuando sirvo más de lo que busco. Yo no puedo servir más de lo que yo busco. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que las necesitamos. Nótese, Jesús dijo: vuestro Padre sabe qué cosas nosotros necesitamos estas cosas. Y nuestro Padre sabe que mientras estemos en esta tierra tendremos necesidad de esas cosas. Pero si Él lo sabe, Jesús me dice: no lo busque, busca primero el reino, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo he aprendido a que si yo me enfoco en el reino, el Señor trae todas las cosas que yo necesito. Yo estoy aprendiendo cada día a enfocarme a buscarlo a Él, a no afanarme por qué voy a comer, a no afanarme por las cuentas y tengo cuentas, y a no afanarme por los problemas y tengo problemas. Yo busco el reino, y mi Padre sabe que tengo necesidad de todas estas cosas, y empieza el Señor a añadírmela. Y dice Jesús: así que no os afanéis por el día de mañana. No os afanéis porque viene la Navidad. Hello. El afán más grande de nuestra cultura colonense es que viene una fiesta y yo tengo que hacerle frente a esa fiesta. ¿Alguien está aquí? Y yo sé que voy a tocar la vaca sagrada, porque cuando tocamos la cultura entonces incomodamos. Yo estoy afanado porque viene una fiesta y mi cultura dice que tengo que tener una cena. Mi cultura dice que tengo que hacer una remodelación en la casa. Mi cultura dice, que tengo que tener traje nuevo. Eso es lo que dice la cultura, que no es mi cultura original, porque mi cultura es del reino. Y con todo y eso, mi Padre sabe lo que está dictando esta cultura. Mi Padre sabe la necesidad que yo tengo para estar ambientado a esto. Y Él me dice: no estéis afanosos por nada. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio trabajo. No te desgastes por mañana, porque mañana vas a necesitar fuerza para hacerle frente a ese día. ¿Y qué hacemos? La mayoría de los cristianos invertimos las últimas horas de la noche tratando de armar mañana. Y tu energía, que la podías usar para buscar a Dios, para amar a Dios, la invertiste en un mañana que no te ha llegado. La invertiste pensando en cómo voy a hacerle frente a mañana. Y resulta que llega mañana con su propio afán, pero a ti te encuentra con menos fuerza. Basta cada día su propio mal. Yo quiero que aprendamos a ver, o que conozcamos un poco de la iglesia sin el reino, y que Dios nos libre de tener iglesia sin reino. Que resulta que la iglesia que no tiene reino es un mero club social. En Éxodo capítulo 15, versículos 5 al 6, leo de la Biblia de las Américas: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto. Dios se presenta como un Dios de pacto, porque Él es un Dios de pacto. Desde que se le apareció a Abraham y hizo pacto, Él siempre ha guardado su pacto. Siempre ha sido el pueblo quien viola el pacto de Dios. Dios es fiel a su pacto. Éxodo 19, 5 al 6. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Me gusta esto. A veces nosotros tendemos a confundirnos, y es por eso que
chocamos con el absolutismo del reino. Dios es un Dios bueno que hace salir su sol sobre justos e injustos, pero Dios es un Dios de pacto, y el pacto tiene condiciones como tiene bendiciones. Pero ¿sabe cuál es el problema de la iglesia? Que se ha enfatizado más en las bendiciones del pacto y han olvidado las condiciones del pacto. Y un pacto es un acuerdo, es un contrato en el cual dos partes se ponen de acuerdo para llegar a un fin. Te doy esto si tú me das esto. Todo contrato tiene dos partes para que sea un contrato válido. Si usted va a comprar una casa, alguien es dueño del bien, y usted va a poner el dinero. Y el pacto es: te doy mi casa si me das la plata. Como Dios es un Dios de pacto, Dios dice: si tú me oyes y tú guardas mis mandamientos, serás mi especial tesoro entre todos los pueblos. Te voy a hacer mi favorito, pero tienes que oírme y cumplir mi pacto. Si tú no me oyes y cumples mi pacto, si tú no firmas, tú puedes firmar este contrato, pero este contrato tiene cláusulas. Y una de las cláusulas es que me oigas y me obedezcas, y te hago mi especial tesoro entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino. ¿Sabe cómo nos mira Dios? No como una iglesia, sino como un reino. Porque fue desde el principio que Él estableció que nosotros fuésemos un reino y que nosotros fuésemos reyes y sacerdotes en ese reino. Ha sido la iglesia quien decidió institucionalizar el reino o cambiar el reino por la institución. Por eso es que tenemos muchas iglesias instituidas, pero poco reino en la iglesia manifestado. Porque resulta que la institución vienen de ideas humanas, de conceptos y lógicas humanas, pero el reino viene establecido por leyes divinas, inquebrantables y eternas. Y para la iglesia le es más fácil tomar las leyes humanas, porque fue un paralelismo en cuanto a esa ley humana. Decido cuál sí y cuál no, pero el reino es absoluto. Por eso es que la iglesia moderna se ha quedado sin reino y prefieren una institución y defienden una institución, y todo lo que tienen y lo que han logrado es a nombre de esa institución, aunque usen el reino. Seréis para mí un reino de sacerdotes. Oído, un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes y una nación santa. La iglesia parece que se le olvidó que somos nación santa. Nación santa. Cuando tú le hablas a la iglesia del deseo de Dios al convertirnos en reino, que es que seamos santos, la iglesia prefiere la institución, porque la institución no te exige santidad. La institución te exige fidelidad, ni tanto lealtad, pero el reino te exige santidad, fidelidad, lealtad e integridad. Y la gente no quiere eso. La gente quiere una institución, porque en la institución me siento cómodo, porque en la institución puedo un poquito estar adentro y otro poquito estar afuera. Y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Cuál ha sido el deseo de Dios? Y que la iglesia moderna parece ignorar. Si oyeres mis mandamientos y los guardares. Nuestra tarea no es solo oír lo que nos están predicando como palabra de Dios, es ponerlo por obra. Cuando yo oigo atentamente lo que Dios me está diciendo y yo lo pongo por obra, Dios dice: te hago un tesoro especial. Te levanto, te constituyo como un reino de sacerdote, como una nación santa. Yo veía en estos días y decía: ¿por qué la gente ha perdido el temor a la casa de Dios? Recuerdo yo cuando niño tenía mi mamá y mi abuela católica. Ellos
me enseñaron que cada vez que yo pasaba por un templo yo tenía que hacer esto. Y mi corazón latía rápido desde niño. Y si yo estaba haciendo algo malo o algún desorden, eso me componía el solo monumento. Fue tan fuerte esa enseñanza que metieron en mí que hasta el día de hoy yo respeto la iglesia como la casa de Dios. Pero ¿qué ha pasado con la iglesia moderna? ¿Por qué se ha perdido el temor a las iglesias? Porque los primeros que perdieron el temor fueron los que están adentro de la iglesia. Y la gente le da igual mentir, robar, engañar, hacer lo que sea dentro de la iglesia. Le da igual. Hemos visto escándalos dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque se está haciendo desde el púlpito. Pero ¿qué pasaba en la iglesia primitiva? ¿Por qué se murió Ananías y Zafira? Porque había santidad arriba y santidad abajo. ¿Pero sabe qué ha pasado ahorita? ¿Por qué no hay santidad en las sillas? Porque hace rato se perdió de la plataforma. ¿Por qué no hay temor en las sillas? Porque hace rato se fue de la plataforma. Y mi oración es que vuelva el temor de Dios a su casa. Que los ministros santos de Dios, que los hombres y mujeres santos de Dios tengan temor santo al Rey de Reyes. Ananías y Zafira se murieron sencillamente, dijo el apóstol, ¿por qué conveniste en mentir al Espíritu de Dios? Pero ¿cuántos charlatanes hay en el púlpito y no les pasa nada? Y la gente allá ve que no les pasa nada y creen que pueden hacer lo mismo. Yo los invito a que empecemos a procurar la santidad de Jehová desde ahí de donde usted está, para que usted vea que Dios no va a permitir nada que no sea santo aquí arriba. Mateo 8, 10 al 12. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Wow. Ni siquiera en mi casa he visto tanta fe como esta extranjera tiene fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob. Escuche esto: en el reino de los cielos. Versículo 12. Mas los hijos del reino, y esto sí que me hacía temblar esta tarde, porque el Señor Jesús dijo: van a venir del oriente y del occidente y se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino. Mas los hijos del reino, los verdaderos herederos del reino, ¿qué dice tu Biblia? Serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. A mí me hizo temblar esto, porque a veces creemos que porque yo tengo una etiqueta de que yo soy cristiano, yo voy a entrar. No me quiten los versos hasta que yo les diga, por favor. No se trata de eso. El Señor Jesús dice: van a venir gente de afuera, van a venir gente de lejos, que ustedes no lo ven como parte del reino o de lo que ustedes creen que es reino. Y esos se van a sentar con Abraham, Isaac y Jacob. Y los herederos del reino, los hijos del reino, van a ser expulsados. ¿Por qué? Porque no han seguido las regulaciones para estar en ese reino. Es muy evidente que cuando Jesús vino y entró a la cultura súper religiosa que había en Israel, porque había una cultura súper religiosa, porque para algunos es más importante la cultura de la iglesia que el reino. Por eso que defienden la doctrina de la denominación, por eso que defienden la doctrina del concilio, porque están como Israel con su supercultura religiosa. Jesús se le convirtió en una piedra para su zapato, para ese sistema religioso que había tomado el lugar del reino de Dios en Israel.
¿Qué pasaba con la predicación de Jesús en aquel tiempo? La predicación de Jesús no dejaba de chocar. Era una predicación chocante porque no encajaba en ese sistema religioso hipócrita. No encajaba allí. Jesús chocaba porque los confrontaba, porque confrontaba a cada instante a la gente con su hipocresía que había en su corazón. ¿Qué les decía Jesús a los religiosos? Hipócritas, sepulcros blanqueados. Están pidiendo que otros hagan lo que ustedes no son capaces de hacer ni con un dedo. Usted nunca vio a Jesús suave ni blandengue con la religión. Jesús amaba al pecador, Jesús amaba al pobre, al desvalido, pero con la cultura religiosa Jesús era firme, los confrontaba. Porque si hay algo que Jesús odia es la hipocresía religiosa. Y se supone que usted y yo nos deba pasar lo mismo. Porque es que yo no puedo esconderme detrás de una sotana en aquel tiempo, ahora de un traje o de una denominación o de un micrófono, para decir, no, ese es el hombre de Dios, esa es la mujer de Dios, el pecado de él es súper santo. Es una falta, es una debilidad. Pecado es pecado, cométalo quien lo cometa. Y para mí es más peligroso cuando lo comete el que está arriba. La predicación de Jesús no dejaba de ser chocante, porque confrontaba a la gente con la hipocresía de su corazón, que creían que habían comprado a Dios con todas sus leyes, con todos sus ritos, con todos sus sacrificios. Jesús fue muy claro y enfático que es posible estar lleno de religión hasta que se nos salga por los ojos, lleno de activismo religioso y aún haciendo muchísimas cosas en nombre de Dios y estar muy lejos del reino. Y eso sí que es peligroso. Eso sí que es peligroso, y yo creo que la iglesia de hoy ha caído en eso. Nos hemos llenado de actividad, nos hemos llenado de programas, nos hemos llenado de cuantas cosas encontramos para tratar de encajar en una cultura que nunca vamos a encajar. Vamos a traer a los jóvenes, entonces hay que ver qué es lo que están haciendo, qué es lo que está haciendo el mundo para llevarse a los jóvenes, para hacer lo mismo y pintarlo de un poquito de santidad. Jesús es suficiente para atraerlos. Jesús dijo, si yo fuese levantado, atraeré a muchos a mí. Yo no necesito usar algo de la cultura de este sistema para atraer a los jóvenes a Jesús. Jesús es suficiente. Pero nos hemos enredado en tantas cosas y no nos hemos dado cuenta que nos quedamos sin el reino. Nos hemos acostumbrado tanto al sistema, el activismo religioso, que no nos hemos dado cuenta que el reino no se está manifestando en la iglesia moderna. Estamos tan ocupados haciendo como Marta, haciendo lo bueno, haciendo lo que es para Dios, haciendo aún lo que creemos que es de Dios, pero hemos olvidado lo mejor, que es el reino. Esto no va a cambiar con más religión, esto no va a cambiar con más marcha, esto no va a cambiar con más transmisiones en vivo. Lo único que puede cambiar esto se llama: venga tu reino, hágase tu voluntad. El reino tiene que establecerse, pero primero dentro de mí. ¿Y quiere que te diga algo? Cuando el reino se va a establecer dentro de ti, te incomoda, porque eres muy pequeño para el reino grande. Por eso sientes la incomodidad, por eso sientes como que no encaja, por eso sientes como que te está chuzando el mensaje, porque te está haciendo espacio, te está expandiendo para que el reino se establezca. Cuando el reino se mete dentro de mí, aplasta toda mi cultura, aplasta todo lo que yo creo tener, saber o alcanzar. Porque el reino pesa. La iglesia tiene que soltar el activismo y volver a clamar: venga a nosotros tu reino. El problema es que esa iglesia que está sin el reino creen y confían en su genealogía espiritual o en su cultura religiosa para reclamar sus derechos de hijo de Dios. Yo tengo 20 años de ser cristiano y yo no se los veo. Tengo 30 años de servir al Señor y yo no se los veo.
Porque todavía la hermanita es iracunda, todavía es chismosa, todavía dice mentiras, todavía habla mal de los líderes. Yo no le veo los 20 años que tiene. Tiene razón, tiene 20 años de iglesia, pero no tiene ni un mes de reino, ni un día de reino. Porque cuando el reino cae en tu vida, un día es suficiente para transformarte para siempre. Entonces yo no quiero más iglesia, yo quiero reino. Y esta gente cree, confía en esa genealogía espiritual. Que mi abuelo era pastor, mi tatarabuelo era pastor, mi mamá, mi papá. Vengo de una genética espiritual, de una genética religiosa, pero no tiene reino. Y eso lo defiende. Yo soy hijo del pastor fulano, sobrino del pastor fulano, del apóstol Mengano. Y Mateo 3, 7, 9, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras. Lo decía Jesús. ¿Por qué yo no siento pena predicar como yo predico? Porque uno que amaba más que yo, uno que era más compasivo que yo, cuando encontraba a los fariseos y los saduceos, los confrontaba, los chocaba para quebrarlo, a ver si cambiaban. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan el Bautista también los confrontaba fuertemente. Ponme lo que sigue, hijita, por favor. Haced pues frutos dignos de arrepentimientos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No me diga que tú eres otra persona porque ahora caminas con una Biblia bajo el brazo. Bueno, ahora la cosa está más seria, porque ya casi nadie quiere usar Biblia, porque yo la tengo en el celular. Ahora lo único que hago es que me cambio, de las camisetas, y los shorts, por un pantalón largo y una manga larga, y me pongo un traje para verme como un siervo. O la sierva ya no usa el pantalón, sino que usa la falda larga. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir? Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, que era lo que ellos defendían. La institución religiosa nos pertenece a nosotros. Fuimos los primeros. Cada uno defiende su institucionalidad. Los cuadrangulares defienden Amy Semper McPherson, la gran mujer de Dios. Ella lo hizo, pero el resto lo está haciendo como ella lo hizo. La Asamblea de Dios, la calle Azusa, ellos lo hicieron. Pero hace rato que no hay un mover en la Asamblea de Dios como la calle Azusa. ¿Y qué es lo que defienden? La institucionalidad. Somos la iglesia principal de la provincia, somos la iglesia principal del país. Generación de víbora. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de estas piedras, aún de esto que usted menosprecia, aún de esto que ustedes dicen que no califican, aún de esto que ustedes dicen que no sirve para nada. Pero ¿qué hace la iglesia que perdió el reino? Defiende su genealogía espiritual. ¿De dónde venimos? ¿Cuántos años tenemos en este país? Somos la gente de este país. Somos la iglesia principal de este país, el pastor principal de este país. Generación de víboras. ¿Creen que su genealogía espiritual los va a salvar de la ira venidera? No, y mil veces no. Porque Dios se puede hacer, de hijos, aún de las piedras. Ellos creen que una confesión mecánica, doctrinal e intelectual de Jesús como Señor es suficiente para entrar en el reino de los cielos. Yo creo en el llamado al altar, pero eso no es lo que te garantiza que tú vas a ir al cielo. ¿Sabes lo que pasa en la mayoría de las iglesias? La gente pasa por insistencia.
¿Por qué le digo yo aquí? Nadie me empuja a nadie. La gente pasa por insistencia, porque entonces está ahí, vamos, venga, ven, y te quieren arrastrar, y tú para que te dejen en paz. Tú pasaste para complacer al diácono, al ujiere, que te estaba pullando que pasaras, pero tu corazón nunca se abrió. Seamos honestos. ¿A cuántos no les pasó eso? Voy a pasar, está bien, para que me deje tranquilo, y voy a hacer que estoy diciendo la oración. Y vengo y me apuntan todos los datos y me empiezan a llamar todos los días, porque no persiguen mi alma, persiguen mi diezmo. Porque un nuevo miembro garantiza diezmo. Y tengo que llamarlo, hermano, ¿usted dónde trabaja? ¿Y cuánto gana? ¿Y dónde usted vive? Para pasarle a la administración que hay que perseguir ese diezmo. Que Dios nos libre. Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Siguiente. Espíritu Santo, te amo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23. Y entonces les declararé, Jesús hablando, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No se coma el cuento que porque usted ve milagros y profecía, esa gente va a entrar al reino de los cielos. ¿Usted está leyendo conmigo? Jesús dijo, me van a venir a reclamar que en mi nombre profetizaron, que en mi nombre hicieron milagros, lo cual indica que es posible que yo use el nombre de Jesús y profetice en el nombre de Jesús y sane en el nombre de Jesús y haga milagros en el nombre de Jesús, pero que me vaya al infierno. Y muchos de esta gente que hace milagros, muchos de estos profetas, apóstoles y pastores van a amanecer en el infierno. Porque lo que te lleva al cielo, porque lo que me lleva al cielo no es que yo diga Señor, Señor, sino es que yo haga la voluntad del Padre. Sino es que yo haga la voluntad del Padre. Porque yo puedo hacer milagros y ser un hacedor de maldad. Porque yo puedo profetizar y ser un hacedor de maldad. Pastor, ¿qué está diciendo usted? Los brujos, hechiceros, agoreros, paleros, santeros profetizan y hacen milagros y son hacedores de maldad. Y la iglesia se ha llenado de hechicería blanca. Hello, gente adivinando, conjurando y son hacedores de maldad. Gente declarándole el mal a los hermanos porque no me cae bien, porque yo estoy orando para que Dios te envíe un juicio. Tú estás endemoniado. La iglesia que perdió el reino, ellos aún se ponen de acuerdo con Jesús en cuál es el primer y más grande mandamiento. Ellos predican de eso, ellos defienden eso, ellos proclaman eso, pero eso no significa que tengan reino. Conocen la doctrina. Ojo, la iglesia sin el reino es experta en la doctrina. Hello, pero solo el reino manifiesta con frutos tangibles y visibles la realidad de lo que es. Marcos 12, 28, 34. Acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Quiere que te diga algo? Alguien que tiene iglesia y no tiene reino, lo primero que anda juzgando es cuánto sabes tú de Biblia, para demostrar cuánto sabe el de... Usted se ha encontrado gente así. Sépalo, que no tiene reino. Tiene iglesia pero no tiene reino. Lo
fariseos, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? Vamos a ver, tú que estás enseñando, tú que estás predicando. A ver, yo fui al instituto bíblico, tengo tantos seminarios de esto y de aquello. A ver si sabes. ¿Cuánto sabes de Biblia? A ver, demuestra cuánto sabes. No es cuánto sabes de Biblia, cuánto vives la Biblia. Porque tienen la cabeza llena de Biblia, pero el corazón vacío. Y le preguntó en Marcos 12, 28, 34. Jesús le respondió, verso 29. El primer mandamiento de todo es: oye Israel. Y eso sería otro mensaje. El primer mandamiento de todo es: oye Israel. Y aquí sí que le toqué la religión. Pastor, no diga eso, porque el primer mandamiento es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu mente. Oye Israel, amarás al Señor tu Dios. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Partiendo, aprende a escuchar y aprende a respetar. Aprende a escuchar y aprende a respetar que hay un solo Dios. Siguiente verso, por favor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Siguiente verso. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Siguiente verso. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él. Siguiente. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Tú no estás lejos del reino de Dios. Si tú entiendes esto, tú no estás, hermano. No importa que cuánta doctrina tú tengas en tu mente, si usted no tiene en la praxis estos dos mandamientos, usted está lejísimo del reino de Dios. ¿Qué me hace estar cerca del reino de Dios? Amar a mi Dios con todo y amar a mi prójimo con todo. Eso me acerca al reino de Dios. ¿Qué hizo este religioso? Se puso de acuerdo con la doctrina de Jesús. Yo estoy de acuerdo, pero siempre tienen un pero, porque el reino choca con la iglesia. La iglesia sin el reino han sido bien entrenados para guardar los mandamientos, pero ¿sabe qué pasa? Tropiezan con la demanda del reino. La iglesia sin el reino guarda los mandamientos, pero cuando el reino demanda, tropiezan. Eso no es el reino, eso es cosa de hombre. La gente que tiene iglesia sin reino sirven mucho, hello, pero hacen poco. Marcos 10, 17, 23. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodillas delante de él le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo: maestro,
esto lo he guardado desde mi juventud. Wow. Calificaba. No tengo, maestro, eso es lo que, todo eso ya yo cumplo, voy para adentro. Jesús le dijo entonces, mirándole, le amó. Oído. Jesús le amó no porque él había guardado los mandamientos. Jesús lo amó porque vio un potencial. Hello. ¿Quiere que le diga algo? Creo sin temor a equivocarme que el llamado de este muchachito era un llamado apostólico que él dejó perder. Y le dijo, una cosa te falta. Diga conmigo, demanda del reino. Dígalo, demanda del reino. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Hermano, los que Jesús llamó en la Biblia para que lo siguieran se convirtieron en sus apóstoles, en sus discípulos. Jesús le dijo a este muchacho, tú estás bien, pero te falta algo. Te falta, para lo que yo te voy a confiar, que tú cargues la demanda de mi reino. Y tú tienes toda tu confianza en lo que tú tienes. Tenía recursos. Y Jesús le dijo, véndelo todo y siémbralo a los pobres. Pero él, con la demanda del reino, ¿qué le pasó? Afligido por esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Hello. ¿Se dan cuenta? Guardan todos los mandamientos. Han sido entrenados para guardar todos los mandamientos. Pero cuando tú le tocas lo que ellos tienen, se entristecen y se van. Tranquilo que yo no les voy a pedir ofrenda. Pero es que hay que entender que no solo del reino sale, el reino a veces demanda. ¿Alguien está aquí? El Señor me hizo hoy hacer algo por el reino que no fue fácil. Leía esto y sentía que el reino me arrancaba así. Y sí hablo de dinero y de una cantidad fuerte. Pero el Señor me dijo, para lo que viene, para lo que tú quieres de mi reino, yo tengo que estar seguro que cuando yo te exija, cuando yo te demande, tú vas a responder. Señor, aquí está. Porque es que pensamos que el reino es una cuotita. Pongo una cuota, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero cuando el reino te dice, suelta todo y aprende a confiar en mí. A muchos les pasa como a este muchacho. Se afligen, se turban. Ese no es el reino, ese no es Dios. No es Dios cuando Dios te está diciendo lo que tú tienes que dar. Pero si es Dios cuando Dios te está diciendo que Él te va a dar. Hipócrita. ¿Qué te hace pensar que Dios te va a dar y nunca te va a pedir? Y no estoy hablando de plata. Sáquese eso de la mente. No estoy hablando de plata. Yo he aprendido que cuando Dios me pide algo, es cuando lo tengo bien montado arriba en mi corazón. Y es para protegerme. ¿Por qué Dios le pidió a Abraham a Isaac? Cada vez que montes algo en tu corazón por encima de Dios, Dios te va a subir al monte y te va a pedir, que le levantes el cuchillo. No tiene idea cuántos Isaac me ha tocado subir a mí al monte y levantarle el cuchillo para entender que mi amor primario tiene que estar en Dios y en su reino. Pero la iglesia sin el reino
cumple los mandamientos, pero le corre a las demandas del reino. Cumple las regulaciones. Por eso que usted ve la iglesia con las regulaciones. Y yo soy un hombre de ley. Me gustan las leyes. Pero a mí ninguna ley terrenal me va a hacer violar mi ley celestial. No, y 1000 veces no. Antes me hago matar que yo violar una ley del reino que va por encima de todo. Porque antes de que hubiera ley en esta tierra, había reino. Y después que la ley de esta tierra sea pateada, seguirá habiendo reino. Pero ¿qué pasa con la iglesia que no tiene el reino? Cumplen los mandamientos, pero tropiezan con las demandas del rey. Tropiezan cuando el rey le pide una demanda. Número 5. Aquellos que confían en su propia justicia, su tiempo en la iglesia, las actividades que hacen a nombre de Dios, sus posiciones o cargos, pero se resisten a responder a la predicación de arrepentimiento para entrar al reino. En una ocasión alguien me dijo: pastor, lo que pasa es que usted predica muy fuerte, y la gente que sirve con pasión y la gente que da, que financia bien, ese mensaje los asusta y lo va a hacer que se vayan. ¿Sabe cuál es el problema? Que yo no predico para que te guste, yo predico para que te salves. A mí no me preocupa los diezmos, porque resulta que los diezmos a quienes bendicen es a usted mismo. Yo no vivo de ellos. Y que nadie, pastor, porque usted tiene recursos. Pues no. Desde antes de yo tener. Y yo sigo creyendo por cada centavo. Es que yo no puedo dejarme manipular porque es que esta es la hermana que más da. Y ella que haga lo que quiera, que peque. No, yo le protejo el pecado. Líbreme Dios. Pues él puede ir con sus diezmos y con sus ofrendas. Mateo 21, 31, 32. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero, Jesús. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros, Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentíos después para creerle. ¿Sabe qué pasa con la iglesia que no tiene reino? No quiere arrepentirse. Los predicadores predican que el arrepentimiento es de aquí para allá. Perdón, de allá para allá. El reino dice que el arrepentimiento empieza de aquí para allá. Eso es reino. Primero yo tengo que arrepentirme. Primero yo tengo que convertirme. Primero yo tengo que humillarme. Primero yo tengo que dar, para después que fluya allá. Pero ¿qué pasa con la iglesia que no tiene reino? No quiere escuchar de arrepentimiento. Por eso que al pecado le dicen falta, debilidad, una caída, hermano. Es pecado, rebelión. Ellos no quieren que se oiga feo. Rebelión, pecado, iniquidad, porque eso es lo que algunos cometen. Y el reino demanda arrepentimiento. No quieren que Jesús sea su rey, pero ambicionan las bendiciones del reino. Así anda la iglesia que no tiene el reino. No quieren a Jesús como rey, porque eso conlleva cambiar su estilo de vida, pero ambicionan las bendiciones del reino. En Lucas 19, 11, 14, oyendo ellos estas cosas, lo siguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les digo: negocié entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecieron y enviaron tras él una embajada diciendo:
no queremos que este Jesús reine en nosotros. Queremos las minas que nos dio, las queremos administrar, queremos su bendición, queremos su prosperidad, queremos su salud, pero no queremos que Él reine sobre nosotros, porque Él exige mucho, porque Él pide, Él demanda demasiado. Pero quiero tu bendición, Jesús, pero quiero tu salud, Jesús, pero quiero que me guarde, quiero todo lo que tu reino me da, quiero las minas. Interesante. Si le aborrecían, porque en el instante que Él les estaba ofreciendo las minas, no le dijeron: no quiero tus minas, no quiero nada que ver contigo. Porque la iglesia que no tiene reino ambiciona las riquezas y los recursos del reino, pero rechazan al rey de ese reino sobre ellos. La pastora el miércoles pasado nos dio una definición de lo que era un reino, y ella nos hablaba que era un territorio que tiene súbditos que están obligados a cumplir o a someterse a ese monarca. Eso es reino. Si esto es reino, tiene un rey, y no es el pastor ni el líder, es un rey eterno que tiene demandas altas. Y este es un reino que es absoluto. Este es un reino que no es democrático, es teocrático. Aquí no es lo que diga la mayoría, como se inventaron las iglesias americanas. El consejo de líderes, a ver quién va a ser el pastor, a ver qué va a ser el pastor. La decisión no se toma en el lugar secreto, se toma en la junta de líderes. En el reino, el rey dice qué hacer, y el resto nos sometemos, nos guste o no. Es que no son democráticos ahí. Ahí no me escuchan. No, mi opinión no cuenta. Usted ora, usted ayuna, usted oye a Dios, usted busca a Dios. Los que están afuera no entienden las cosas del reino, porque han endurecido sus corazones. Mateo 13, 10, 15. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondió y le dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumplen en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el de corazón de este pueblo se ha engrosado. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Así está la iglesia que no tiene el reino. Un corazón endurecido. Por eso no se pueden convertir, porque no se pueden arrepentir. Hello. Conversión demanda arrepentimiento. Arrepentimiento demanda un corazón sensible. Un corazón sensible demanda un oído atinado, activado a lo que dice el Señor. Entonces, no puedo llegar a la conversión si no oigo, para que mi corazón, hello, que está atento a la voz de Dios, se arrepienta y mi mente cambie y mi vida cambie. La iglesia sin el reino cree que me puedo arrepentir que me puedo convertir y después me arrepiento. No va a pasar eso. ¿Sabe usted que la iglesia que no tiene el reino tiene gente convertida pero no arrepentida? Gente que saltó de un partido a otro, pero resulta que tiene su corazón en el partido de donde saltó, porque no se convirtieron, porque no se arrepintieron. Cuando yo me arrepiento, mi vida cambia. Pero me duelo tanto de ese pecado que cometí, que lo saco de mí para siempre. Termino con esto. Es posible estar en la iglesia y ser una piedra de tropiezo a otros que quieren entrar en el reino. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre de ser de estos que están en la iglesia siendo piedra de tropiezo para otros que quieren entrar en el reino. Mateo 23:13 más: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas!
Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Peligroso. Hay gente que nunca cambia y no quiere que otro cambie. No entran al reino, y el que está entrando le dices algo para impedir que esa persona entre, para dañarlo. Cuando tú ves a esa persona motivada, con deseo, escúchame, déjame advertirte cómo son las cosas aquí. Fariseo hipócrita. Claro, usted tiene que cuidarse del fariseísmo. Ese demonio anda rondando en la iglesia. Cuando usted quiere entrar al reino, esos son los que se paran ahí. Espérate, no crea que esto es así, vas muy rápido. Yo te voy a decir cómo es. Esa gente nunca ha entrado y por eso no quiere que usted entre. Entonces usted tiene que ser sabio. Si hay de algo que yo siempre me he cuidado. En mi vida he estado en solo 3 iglesias. Una que estuve desde que yo nací hasta como los 22 años. Un poquito antes, cuando me casé. Luego estuve en otra como 5 años. Y luego aquí pasé para esta. Y es algo que yo me he cuidado. A mí nadie me da referencia de mi líder, de mi pastor, ni de mi iglesia. No se la acepto a nadie. Porque esos son los fariseos hipócritas que no han entrado y no quieren que tú entres. No me digas, yo quiero vivir mi experiencia. No tiene idea cuántas veces me ha tocado decir, no, yo no quiero saber cómo es el líder. Yo tengo tiempo para conocerlo. Entonces usted tiene que aprender a tener una postura del reino cuando le quieran venir a dañar su corazón. Porque si usted no tiene el absolutismo del reino, si usted no tiene los pantalones del reino, usted va a ser víctima de los fariseos hipócritas. Espíritu Santo, tú eres bueno, Señor. La iglesia se ha convertido en una democracia donde la gente cree que tiene libre selección de acuerdo a sus preferencias. El reino no es una democracia. El reino es una teocracia, donde Jesús es el rey sobre todo y sobre todos, y sus demandas y sus leyes son absolutas. Que Dios libre a Maranata Colón de ser una iglesia sin el reino. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ¿por qué no te colocas en pie, por favor? Señor, pedimos que venga tu reino a nuestras vidas, Señor. Que venga tu reino a esta iglesia, Señor. Padre, queremos más reino que activismo, Señor. Queremos solo reino, Dios del cielo, Padre. Renunciamos a lo vil y vergonzoso. Vamos, ore conmigo. Renunciamos a la hipocresía, a la levadura farisaica, Señor. Renunciamos, Señor, Padre Santo, Señor, a la actitud de este muchacho, Dios, que perdió una gran oportunidad, Señor, por no querer soltar todo lo que él tenía para cargar la cruz y seguir a Jesús. Señor, ayúdanos, Señor, Padre, a serte fiel aún en las más altas demandas del reino, Señor. Queremos serte fiel, oh Dios, Señor, Padre Santo, aún en la más alta demanda de tu reino, Señor. Danos la fortaleza, Espíritu Santo, danos la gracia para poder mantenernos firmes en medio, Señor, Padre Santo, de esta generación, oh Dios, Señor. Venga tu reino a esta iglesia, oh Dios. Padre, que tu reino sea establecido en las iglesias, oh Dios, de esta provincia, Señor, Padre Santo. Padre, que tu reino estremezca, oh Dios, Señor, y derribe todo activismo religioso y tire por tierra toda hipocresía religiosa, Dios del cielo. Establece tu reino y aplasta, Señor, lo falso. Establece tu reino, Dios, Señor, y aplasta lo que no es puro, Dios. Que la santidad vuelva, Dios, a las iglesias. Que el reino establezca, oh Dios, Señor, Padre, tu temor en las casas, en el nombre poderoso de Jesús. Denle un aplauso a Jesús, por favor.